Ahí está, buenas, buenas. Estamos aquí nuevamente en una clase de teoría de algoritmos, ¿sí? Hoy más que nunca, ustedes viendo desde allá de forma virtual, ¿sí? Poquita gente en presencial, día típico, día de viernes, viernes por la noche. Em, pero bueno, como siempre vamos a estar teniendo la clase. Cualquier duda de quienes estén por acá, consultan. Quienes lo ven por diferido, like, comentario, suscribir. Y preguntar en Slack si algo no se entiende, si no se puede aclarar, como siempre. Bien, bueno, tenemos la clase de hoy. Vamos a ver un tema, la presentación de un tema que se llama autómatas, pero bueno, también viene aparejado con la introducción de lo que es lenguajes y gramáticas, ¿sí? De alguna manera son palabras que quizás muchas veces se usan con frecuencia en, en forma general, capaz no aplicada a lo que es los algoritmos, ¿sí? El día de hoy vamos a poner definiciones formales con respecto a la computación de qué significan estas cosas y un poquito como introducción a la computabilidad en general. Bien, entonces, lo primero que hace la diapositiva es preguntarnos qué es un modelo de computabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Hasta el día de hoy, vamos a volver un poquito para acá. Al día de hoy, cada vez que nosotros pasamos por una materia, vamos ganando niveles de abstracción en lo que es nuestro conocimiento de la computación, ¿sí? Entonces, capaz en algoritmos 1 arrancan y dicen, bueno, tenemos código, pero también nos podemos abstraer a funciones, funciones que tienen cierto comportamiento, hacen cosas, quizás después de funciones modelan objetos, o tienen, como en algoritmos 2, que tienen TDAs, que tienen comportamiento, tienen primitivas, y en esta misma materia nosotros llevamos la abstracción un poco más allá y dijimos, vamos a hablar de problemas, ¿sí? No de cómo se solucionan, sino los problemas en sí, y podemos reducir problemas a otros problemas. Este caso de lo que son los modelos de computabilidad es una abstracción superior. ¿Sí? Acá no vamos a hablar de qué problemas en sí vamos a estar trabajando, sino de un poquito qué es lo que podemos hacer con los elementos de computabilidad que tenemos. ¿Sí? ¿Qué podemos computar? ¿Cuáles son los límites de computabilidad que tenemos? Entonces, yo eso, el modelo de computabilidad es un objeto matemático que nos permite analizar características, propiedades, capacidades y límites de la computabilidad, ¿sí? En cierto sentido, nos hace entender qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Con este modelo matemático de computabilidad que después naturalmente se aplica en la práctica a, por ejemplo, qué es lo que hace una computadora, por decir algo. Bien, y haga una pregunta medio retórica filosófica, ¿qué modelo es mejor? ¿Sí? Nosotros vamos a decir que el mejor modelo capaz es aquel que nos permita tener mayor poder de cómputo, ¿sí? Quizás hay modelos que no tienen la capacidad de expresar ciertos tipos de problemas, y los mejores modelos serían aquellos que sí tienen la capacidad de expresar todo tipo de problemas en general. Bien, eso un poquito así como introducción a lo que es la clase de hoy. Bien, vamos a ver algunos modelos y no vamos a ver todos los modelos que hay. Por ejemplo, hay un modelo de cálculo lambda, ¿sí? Que se daba en otras materias históricamente, ahora quizás lo estén dando en lo que antes era algoritmos 3. Eh, Sí, lo vemos ahí. ah, Paradigmas. buenísimo. Bien, ¿cómo llama la materia ahora? Pues ya no se llama algoritmos Paradigmas 3. de programación. Ah, paradigma de programación. Bien. Bueno, como un paradigma, pues el paradigma de cálculo lambda es un tipo de computabilidad, es una forma de resolver problemas. Hoy vamos a ver otras formas. Bien. Pero antes vamos a dar algunas definiciones, ¿sí? La definición de alfabeto, de strings y de lenguaje. Como decir, che, estos son conceptos que nosotros usamos cotidianamente sin problema, pero bueno, dentro de los modelos de computabilidad tiene una definición concreta, que vamos a ver ahora. Y el alfabeto, de la misma manera que vos tenés un alfabeto, lo que le llaman el abecedario, es un conjunto de símbolos, ¿sí? Para lo que nos incumbe, el conjunto de símbolos tiene que ser finito, no debe ser vacío. Por ejemplo, el binario, ceros y unos, es un alfabeto. El alfabeto latino, lo que llamamos abecedario, es un alfabeto. El cirílico, los números del 0 al 9, o si quieren hexadecimal, decir, bueno, los números del 0 hasta la F, como les guste, son todos alfabetos, ¿sí? Lo importante es que el conjunto de símbolos, y cada símbolo que representa un elemento, eh, existe, no es vacío y es finito, ¿sí? Si yo me puedo escribir números
en base 10, puedo escribir números con una combinación de símbolos. Cada símbolo va a ir del 0 al 9, son los símbolos permitidos. En binario, los símbolos permitidos son el 0 y el 1. Bien. Los strings son una secuencia finita del alfabeto, ¿sí? Entonces yo concateno elemento a elemento, símbolos del alfabeto, voy a tener un string, voy a tener una cadena, que es eso, una secuencia finita del alfabeto, en este caso, una secuencia de longitud 9. ¿Sí? Es válido, por ejemplo, definir una secuencia como la secuencia vacía. Eso sí se puede hacer, sería el string vacío. Tenemos la cadena vacía, que es una cadena de longitud 0 para cualquier alfabeto. Eso, en cualquier caso, debería ser una cadena que puede existir. Y el lenguaje, ¿sí? Le vamos a decir, que típicamente, ¿qué le llamamos lenguaje? A conjuntos, o sea, a esas cadenas que tiene sentido decir, ¿sí? Hay palabras que uno no tiene sentido decir, como cuichibo, y hay palabras como casa, hola, que sí existen. Entonces, el lenguaje es el conjunto de strings de un alfabeto que son válidos, ¿sí? Es decir, las palabras que por alguna razón en particular son especiales, es decir, esta palabra es válida, y hay palabras que no serían válidas dentro de lo que sería el lenguaje. Bien. Del alfabeto. Strings de un alfabeto. Entonces, ejemplo. Si nosotros decimos todos los binarios terminados en 0, estamos restringiendo entre la capacidad de creación de secuencias de strings con el alfabeto binario, estamos restringiendo nuestro lenguaje al subconjunto de esos strings que sucede que terminan en 0. ¿Sí? Que sería, el lenguaje estaría definido como ese subconjunto de posibles cadenas que tienen la característica de terminar en 0. Si termina en 1, no cumple la característica, la cadena vacía no cumple la característica. Podríamos decir en este caso que como parte del lenguaje, la cadena vacía no es parte del lenguaje, la cadena 1 no es parte del lenguaje, la cadena 1, 1 no es parte del lenguaje, la cadena 1, 1, 0 sí lo es, porque termina en 0, la cadena 0 también, la cadena 0, 1, 0, 1, 0, 0 también es parte del lenguaje, justamente porque termina en 0. ¿Sí? Lo importante es que el lenguaje nos toma un subconjunto de todos los posibles elementos creables por el alfabeto y nos determina cuáles son los que el lenguaje considera como válidos. Bien. Otro ejemplo, cadena de longitud 5 del alfabeto latino. ¿Sí? Podría ser ahí para jugarse un Wordle. ¿Está? En un lenguaje de programación, nosotros definimos qué elementos son válidos o no son válidos para describir el lenguaje de programación. De hecho, muchos de los conceptos que vamos a ver hoy se solían aplicar en materias como lenguajes formales o lenguaje de programación, donde incluso se hacían, ¿cómo se dice? Se hacían intérpretes de lenguajes. Entonces vos en tu lenguaje de programación decís, bueno, ¿qué cosas especialmente son parte del lenguaje de la programación? Bueno, un if, un else. Bueno, en Python le llaman el if al else if. Entonces en vez de escribir else if, dentro del lenguaje la cadena válida para definir eso sería el if. Bien. El lenguaje inglés, bueno, de todo. Esas son definiciones. Bien. Vamos a pasar a la siguiente definición fuerte de esta clase, que es un poco el primer título que pusieron en la clase, que decía autómata. De ver qué es esto de los autómatas. Vamos a empezar viendo lo que es el autómata finito. ¿Sí? Diferentes autómatas son diferentes modelos de computabilidad que vamos a estar aplicando. En particular, vamos a empezar viendo el autómata finito, que es el más sencillo. Punto número 1. El autómata finito no tiene memoria. ¿Sí? Es decir, opera con lo que va conociendo de su entorno, pero no tiene la capacidad de recordar cosas que sucedieron antes. Bien, entonces no tiene memoria. Reconoce una cantidad finita de cadenas. Justamente, autómata finito, cantidad finita de cadenas puede reconocer. Bien. Un poquito. Se encuentra en todo momento en un estado. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto, quien haya visto por ahí alguna vez una máquina de estados, tiene un poco ese comportamiento. ¿Sí? Este autómata va a ser como una máquina que en cada momento está en algún estado y a medida que avanza el procesamiento va a ir cambiando de estado y pasando de estado a estado, va a tener la capacidad de reconocer las cadenas que sean parte del lenguaje y las cadenas que no sean parte del lenguaje lo que se dice es que las rechaza.
Si identifica que una cadena no es parte del lenguaje para el cual está definido ese autómata en particular, le va a rechazar. Vamos a poner un ejemplo. En esto de todos los binarios terminados en 0, si yo le paso un binario que termina en 0, va a reconocer y aceptar esa cadena. Si yo le paso un binario que no termina en 0, va a rechazar esa cadena, que es una señal de que esto no es parte del lenguaje definido por ese autómata. Bien, hasta ahí. Autómata finito. Entonces, para poner un poco en contexto y visualizar esto de la máquina de estados, o qué significa esto de moverse a través de estados, tenemos este ejemplito que es el ejemplo de la escalera mecánica. Entonces, ¿qué es lo que quiere esta escalera mecánica en particular? Dice, bueno, si no hay personas en la escalera mecánica, entonces evitamos que la escalera se mueva, pongámosle para ahorrar energía o lo que corresponde. Entonces, vamos a tener, por un lado, la información de un sensor que nos diga, ese sensor, mira, hay gente, entonces hay que mover la escalera mecánica para que la gente pueda subir, o no hay gente, y entonces no hace falta mover la escalera mecánica. Bien. Y eso, en un diagrama, bueno, ahí está el sensor, se mueve, no se mueve, y esto se puede ejemplificar en este diagrama, ¿sí? En este caso hay dos estados posibles, el estado de escalera quieta o el estado de escalera moviéndose, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Imagínense que la escalera está quieta, ¿bien? Si la escalera está quieta y detecta que no hay nadie, acá tenemos una flechita, una transición de estado que dice que de estar quieta va a seguir estando quieta. ¿Por qué? Porque no hay nadie esperando para que la escalera se mueva. En cambio, si la escalera está quieta y hay alguien, si el sensor detecta que hay alguien, entonces tenemos que pasar al estado de moviéndose. Tenemos que pasar al estado de moviéndose. ¿Ah? ¿Se lejos el cel? Nada raro. Bien. Tiene que pasar al estado de moviéndose y estando en el estado moviéndose, si detecta que hay alguien, tenemos esta flechita de transición de estado que se mantiene en el mismo estado moviéndose, y si detecta que no hay nadie, entonces pasa a estar quieta. Bien, interesante observación. Seguimos. Acá está. Entonces volvemos a lo que es el autómata finito, a ver qué más. O sea, yo puedo decir, bueno, sí, este es un diagrama de estado, pero contame más acerca de los autómatas finitos. Bien. Autómatas finitos tienen un conjunto de estados posibles, ¿sí? Sí. Estos estados que pueden existir es un conjunto de estados posibles. Tenemos un alfabeto, ¿sí? De nuevo, los caracteres que podemos reconocer, los símbolos que son reconocibles por el autómata. Y tenemos una función de transición que, dado un símbolo y un estado actual, nos indique el estado del siguiente, el siguiente estado, ¿sí? Es decir, para cualquier estado en el que estoy yo y un símbolo que llega como lectura, la función de transición me tiene que indicar hacia dónde tenemos que ir. Dice, ¿dónde está lo límite finito de strings en la escalera? Bien, en este caso, la escalera reconoce una cantidad finita de símbolos. En el dibujo es no hay nadie o hay alguien. Si querés imaginártelo como 0 y 1, sería eso. La cantidad de símbolos es finita. Después ya hablar de ejecución, de decir la escalera la dejamos corriendo ahí, y ejecuta y, por ejemplo, no termina, eso no pasa nada. Pero lo importante es que la cantidad de símbolos sea finita. Ok. Ahí la confusión. Bien. Entonces, la función de transición es importante porque es la que nos va a dictar de qué manera nos vamos a ir moviendo a través de los estados. ¿Sí? Evidentemente los estados son importantes porque es ahí donde vive el autómata, pero la función de transición es algo nuevo concepto que estamos incorporando para saber de qué manera tenemos que movernos a través de los estados. Y de nuevo, el autómata finito no tiene memoria. Vamos a definir un estado inicial Q0, si podría tener cualquier nombre, por convención le ponemos Q0, y cuando, digamos, comience la ejecución del autómata, arranca en Q0 y a partir de ahí, en función de las lecturas que haga de la cadena que le llega, va a hacer las transiciones a través de los estados hasta llegar al concepto de aceptar
o rechazar o no esa cadena, identificar si está en el lenguaje o no está en el lenguaje. Para identificar si está en el lenguaje o no, tenemos un conjunto de lo que se llama estados de aceptación, ¿sí? Es decir, si yo leo toda la cadena y termino en un estado de aceptación, significa que hay que aceptar esa cadena. Si yo leo la cadena y no termino en un estado de aceptación, esa cadena se rechaza. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplito de un posible automata finito. Tenemos, en estado Q0, el 0 o el 1 me hacen transicionar al estado Q1. En el estado Q1, el 0 me mantiene en el estado Q1, el 1 me hace pasar al estado Q2. En el estado Q2, el 0 me hace pasar al estado Q1 y el 1 me hace pasar al estado Q3, que es un estado de aceptación. Pero si en Q3 encuentro un 0 o un 1, vuelvo al estado Q1. ¿Ok? Cosa que podemos mencionar como particularidades. El estado Q0 solamente se llega, en este caso, al principio, es el estado inicial, y no hay ninguna transición que me lleve a Q0, pero bien en otros casos, en otras máquinas, en otros autómatas, podría darse la particularidad que de algún estado yo transicione de nuevo al Q0. No hay ninguna restricción en ese sentido. Fíjense que llegar a un estado de aceptación no significa que la cadena queda automáticamente aceptada, porque, por ejemplo, si llegamos a un estado de aceptación y después viene un 1, nos vamos de Q3 y llegamos a Q1, donde Q0, Q1 y Q2 no son estados de aceptación. Si después de la lectura de la cadena terminamos en cualquiera de estos tres estados, se rechaza la cadena. Si terminamos en Q3, se aprueba la cadena. Vamos a aplicarlo. Sí, Felipe. Sí, yo no entendí la diferencia, por ejemplo, entre Q3 y Q1 y Q2. Diferencia, o sea, conceptualmente esto es simplemente un ejemplo. Podrían haber transiciones diferentes, estados diferentes, tienen cualquier nombre. Lo que sí destaca Q3 es que, porque el ejemplo es así, se decide que Q3 es un estado de aceptación. Se dice, che, mira, si termina ahí, por cómo es el ejemplo, entonces se acepta la cadena. Cualquier otro estado no es un estado de aceptación. Ah, ok, gracias. Enzo. Sí, yo tengo una duda. Cuando llego a Q3, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, yo tengo una cadena, no sé, supongo que voy bit por bit. ¿En Q3 Tal saltaría el cual. próximo? Mira, cuando vos llegás al estado Q3, si la cadena termina, significa que estás en un estado de aceptación y debes aceptar la cadena. Pero si la cadena continúa, seguís transicionando de la misma manera. Si querés, vamos directamente a ver un ejemplito de cómo esto iría transicionando a través de los estados. Bien. Entonces, arrancamos. Entonces tenemos, vamos con el lápiz. Bien. Aplicamos. Entonces, primero dice que acá la cadena es 001011. Entonces, nosotros estamos en el estado Q0, estamos acá, con un puntito, leemos el 0 y al leer el 0 transicionamos al estado Q1. Otro puntito. Después leemos otro 0. La función de transición me dice que volvemos a Q1. ¿Sí? La transición es de Q1 ir a Q1, cuando llega un 0. Después viene un 1 y dice, pasamos a Q2. Después viene un 0 y dice, volvamos a Q1. Después viene un 1 y dice, pasemos a Q2. ¿Sí? La transición, este 1, me dice, pasa de Q1 a Q2. Y cuando viene otro 1, este 1 me dice, guapa, pasa de Q2 a Q3. Habiendo leído toda esta cadena, 0, 0, 1, 0, 1, 1, llegamos a un estado de aceptación y la cadena terminó. Entonces, lo que hace el autómata es decir, acepto esta cadena. Esta cadena, dado este autómata, es una cadena válida dentro del lenguaje. Eso es lo que dice el autómata. El autómata de alguna manera se dedica a identificar si las cadenas son parte del lenguaje o no. En este caso, la cadena es parte del lenguaje. ¿Bien? No me acuerdo si había otro ejemplito de otra cadena. Sí. Bien, perfecto. Entonces, leemos el 0, pasamos de Q0 a Q1. Leemos un 1, pasamos a Q2. Leemos un 1, pasamos a Q3. Leemos un 1, pasamos a Q1. Leemos un 1, pasamos a Q2. Leemos un 0, volvemos a Q1. Y al terminar en Q1,
esta cadena que está definida así no termina en un estado de aceptación y por lo tanto esa cadena se rechaza. Esta cadena no sería parte del lenguaje definido por esta máquina, por este autómata. ¿Bien? ¿Está ahí? Ahí está. Bien. ¿Qué decía acá? Ah, ok. No, hubo un cambio. Bien. Ahora, como para empezar a desarrollar una intuición, ¿se les ocurre qué cadenas sí estarían siendo parte del lenguaje de esta máquina? Bien. Dice Enzo, las que terminan en 011. Bien. Vamos a probar. A ver. Vamos a probar si eso es verdad. Por ejemplo, yo digo 111. Si esta es la cadena 11, evidentemente no termina en 011. Pero ¿qué pasa? Arranca en Q0, transiciona con el 1, está en Q1, ya esto lo hice. Después agarra el otro 1, hace esta transición. Yo lo hice. Y ahora con el último 1, hace esta transición y llega a Q3. Entonces, no estuviste lejos, pero no son las cadenas que terminan en 011. Las que terminan en 1, dice Matías. A ver. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1. Bien. De 0 viene para acá, llega a Q1. Con este 0 se mantiene en Q1. Con este 0 se mantiene en Q1. Y con este 1 pasa a Q2. Estamos en Q2, no estamos en un estado de aceptación. Entonces, no, tampoco es la definición correcta. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que estamos en Q1. ¿Qué es lo que tiene que pasar para poder llegar a Q3? 2 unos. Tiene que haber dos unos. ¿Sí? Tiene que haber dos unos. Entonces, en principio, si estamos en Q1, tienen que haber dos unos. ¿Sí? Ahora, entonces 1, 1, 1 es válido y 0, 1, 1 es válido también. Entonces decimos, si la cadena tiene longitud 3, con que termine en 1, 1, alcanza. ¿Sí? Ahora, si la cadena tiene longitud 4, 1, 1, 1, 1, 1, hacemos el 1 viene por acá, Q1, otro 1, y se pasa de unos y vuelve a Q1. ¿No? Entonces, de alguna forma, en realidad, lo que dice esta máquina es, como le decía hace un ratito, si tiene tres caracteres, el 1, 1, 1 vale, el 0, 1, 1 vale, si tiene menos de 3, nunca va a ser aprobado esto. Pero en otro caso, en cualquier otro caso, vos venís con cualquier binario, 0, 1, 1, 1, yo qué sé, tiene que haber un 0 para volver a Q1, de donde sea que esté, si donde sea que se vuelve a Q1, y después tiene que haber un 1 y un 1. Entonces, en ese caso general, lo que termina fijándose es si los últimos tres caracteres son 0, 1, 1, quitando lo que son los cartos particulares de 3 elementos y menos de 3 elementos. ¿Okay? No era tan sencillo este enunciado, pero sí podemos más o menos ver qué es lo que está haciendo la máquina. Okay. Autómata, tengo que decir autómata. Bien. Cambio de ejemplo. ¿Sí? ¿Qué cambio de acá para allá? Voy de tema. Pregunta Valentín. Hay una pregunta primero en el chat. No sé si querés contestar eso A primero. ver. Ok. Nuevamente, el conjunto de elementos en el alfabeto es finito. El 0 y el 1. Valentín. Ahora sí. Eso de que sea de mayor, o sea, de largo mayor a 3, pasa para cada estado con el 0, 1, 1. Vos desde Q1, Q2 o Q3, no importa en cuál termines en tu cadena larga, vas a volver al estado válido. Pero, ¿qué pasa si terminaste en Q3 y haces 1, 1, 1? También sería válido. Pones una cadena cualquiera, terminas en Q3 y haces 1, 1, 1. 1, 1, 1. Tal cual. Entonces, lo que yo mencioné no era toda la definición completa, sino que es, de nuevo, es válido terminar en 1, 1, 1 siempre y cuando estemos en Q3, un estado de aceptación. Entonces,
lo que yo definí hace un ratito sería lo que acabo de definir más la posibilidad de que también terminen con 1, 1, como decís. Listo. Está bien. O cualquier combinación de eso. Bueno, eso se va a dar más claro capaz con un ejemplo no tan complicado como este. Este era una ilustración más. Capaz yo me excedí en querer identificar qué es lo que hacía esta máquina en particular. Bien. Esta es otra máquina. ¿Se ve la diferencia? Tipo, ¿encuentra las 7 diferencias de Wall-E? Bueno, la diferencia es esta. El estado Q0 solamente muestra la transición del valor 0. ¿Sí? Entonces Q0 transiciona con un 0 a Q1. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esto? Que esta máquina, este autómata en particular, no acepta cadenas que empiecen en 1. ¿Sí? Literalmente, si el primer carácter que llega es un 1, se da cuenta que de Q0 no hay transición válida leyendo un 1, por lo tanto, inmediatamente rechaza la posibilidad de esa cadena. ¿Sí? Como la otra, pero rechaza directamente si la cadena arranca en 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no está definida la transición. Felipe. Sí, ¿eso es para este caso en particular o siempre que tengamos un caso en el que un carácter no sepa qué hacer, rompe, digamos? Siempre que vos estés en un estado y no esté definida la transición con la que aparece el carácter que vos estás leyendo, entonces se rechaza la cadena. Bien, genial, gracias. Bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a un poco hablar de lo que ya estuve mencionando, pero bueno. Si M es una máquina, el lenguaje de esa máquina, L de M, igual a A, siendo A el lenguaje de M, que son los valores que acepta, que reconoce M. ¿Está bien? Un poco parafraseando lo que ya estuvimos mencionando. Cada máquina tiene el conjunto de cadenas que esa máquina acepta y eso se le llama el lenguaje de esa máquina. ¿Está bien? Que es la misma definición de lenguaje que estábamos hablando hace un rato, ahora poniendo el foco en particular en una máquina específica. ¿Sí? Por ejemplo, esta instancia de máquina. Bien, vamos con un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer una máquina que reconozca los binarios que terminen con al menos 3 ceros? Si estoy capaz, es un ejemplo un poquito más fácil que el otro y lo podemos construir. Entonces, queremos una máquina que reconozca, ¿sí? que sea parte del lenguaje, todos los binarios que terminen con al menos 3 ceros. ¿Pueden ser más? No pueden ser menos. ¿Cómo podemos hacer? Yo voy dibujando hasta que lo van pensando. Voy a fijar por lo menos. Tiene que haber un Q0. De ahí arrancamos. Por ahí, o sea, tendrías que hacer 3 estados sucesivos que vaya 0, por ejemplo, Q1 a Q2 a Q3. Bien, vos reconociste que por lo menos necesitamos 3 estados más. ¿No es cierto? Q1, Q2, Q3. ¿Sí? Y de alguna manera a mí me encantaría que el estado represente la cantidad de ceros que vengo viendo. ¿No? Por lo menos la cantidad de ceros que vengo viendo. Entonces, ¿qué sé yo? Yo digo, bueno, si veo un 0, paso a Q1. ¿Por qué? Porque ya vi un 0. Aprovecho de dicho, se llama Q1 y digo, che, tengo un 0 seguido. Si veo otro 0, paso a Q2. Si veo otro 0, paso a Q3. Si acá en Q3 veo un 0, bueno, no, olvidémonos de eso. ¿Qué pasa? En la cadena 0, 0, 0, ¿es aceptada por esta máquina? Así como está dibujada hasta ahora. Sí. ¿Y eso está bien? ¿Está bien que es el 0, 0, 0? Sí. Sí, porque tenemos que reconocer los binarios que terminan al menos con 3 ceros. Lo que nos falta para decir esta máquina acepta esa cadena es decir, che, Q3 es un estado de aceptación. ¿Cierto? Digamos, no es verdad que todos los estados que llamen Q3 sean de aceptación. No es una obligación que Q3 sea el estado de aceptación, sino que creo que de alguna forma asumieron como dado que Q3 iba a ser el estado de aceptación. En este caso lo es. En otros casos podría ser cualquier estado con cualquier nombre. Bien. Hasta ahí está bien. ¿Qué pasa si la cadena tenía un 0 más? O sea, un poco esto de analizar hacia dónde deberíamos hacer la transición. Si llega otro 0. No la va a aceptar porque no está definida la transición. Pero En este momento no está definida la transición. ¿Qué transición deberíamos definir? Un bucle de Q3 a Q3 y es 0. Claro.
¿Sí? Si siguen llegando ceros, nos quedamos en Q3. Bien. Si en Q3 aparece un 1, 0, 0, 0, 1, ¿a dónde nos tenemos que ir? Al Al principio. crucero. A crucero. A Q0. Sí, que es el estado. Así que dentro de lo que es nuestro conocimiento, nuestra idea, es el estado donde, no hay ningún 0 seguido. Tengo que volver y encontrar un 0 seguido, otro 0 seguido, otro 0 seguido. Si estamos en Q1 y aparece un 1, tenemos que volver a Q0. Ahí está. Si estamos en Q2 y aparece un 1, tenemos que volver a Q0. ¿Será eso todo? Ahora, ¿Vamos a pero en ver ese estos caso pasos? también no podríamos, o sea, por ejemplo, Q2 podría ir a Q1. Estaría todo bien. ¿Con qué Con la del 1. lectura? Si Q2 vuelve a Q1, pongamos así, otro colorcito. Si Q2 vuelve a Q1, lo que pasa es que a nivel lógico nosotros consideramos Q1 como el estado que ya tiene un 0 seguido. Si en cualquier momento nosotros estamos en la lectura, estamos en Q2 y leemos un 1, volver a Q1 significa, ok, perdimos cierto avance, pero ya hay un 0 seguido dentro de nuestra lógica. Cosa que no sería verdad porque acabamos de leer un 1. Ok. Bien. ¿Y si arranca en 1 la cadena? Un bucle en Q0 de 1. Un bucle en Q0. Ahí está. Bien. Bueno, ahí está. Si yo muestro la siguiente diapositiva, debería ser la misma. Q0, un bucle en Q0. Un 0 pasa a Q1, un 0 pasa a Q2, un 0 pasa a Q3, que es un estado de aceptación. Más 0 está todo bien, pero cualquier 1 nos devuelven de nuevo a Q0. ¿Sí? No, Q0 es como ese estado que representa no solo que empezamos, sino que llevamos un avance de 0 ceros. Q1 llevamos un avance de un 0. Q2 llevamos un avance de 2 ceros. Q3 llevamos un avance de 3 ceros. Más ceros está todo bien, porque esto que terminen con al menos 3 ceros. Pueden ser más. Aparece un 1, volvemos al principio. Volvemos al estado que representa que tenemos un solo 0. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica de cómo construimos la máquina? Decimos, ¿qué es lo que nos gustaría reconocer? Y vamos y construimos la máquina de esa manera. Bien. Entonces, vamos a la siguiente diapo, me parece que ya llega. Esta pregunta es tipo, ¿y esto se codea? O sea, ¿qué onda con esto? ¿No? Porque hasta ahora, como algo, una abstracción bastante fuerte. Bien. Lo que yo les quería mostrar a este punto, dejar de presentar, es que como parte de la materia, les vamos a poner algunas tareas en RPL que son de la parte de autómatas. ¿Sí? Son ejercicios sin nota, pero obligatorias de su resolución. ¿Bien? Y lo van a ver en las actividades, en la sección de autómatas. Mira que lindo. En la sección acá de autómatas. ¿Está bien? Tras. Ok. Acá yo estuve probando. De hecho, lo armé hace un ratito para que sea parte de la clase porque me pareció ocupado. ¿Sí? Este sería como el ejercicio 0. El ejercicio se lo regalamos ya hecho. Que es este mismo autómata que nosotros dijimos implementar lenguaje determinista. Implementar un autómata finito. Vamos a ver qué es esto. Al lenguaje que acepta todas las cadenas ceros y unos, tales que dicho input termine con al menos 3 ceros. ¿Sí? Y acabamos de ver que el autómata que hace eso es este que tenemos acá a la derecha en la fotito. Bien. Lo que yo le quería mostrar es que esto, de alguna manera, lo tenemos funcionando en RPL. Te dirán, ¿cómo? Si tipo, estás saltando transiciones que yo. Bueno, eso se puede automatizar. Nosotros lo hacemos con esta clase autómata que nos construimos para tenerla disponible. Y les quería mostrar un poquitito qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Lo que van a tener que estar haciendo es, por ejemplo, crear un autómata, ¿sí? Digo, bueno, A es un autómata nuevo, se crea así, llamando autómata, importando autómata de autómata. Bien, y creo que vamos a pedir que hagan, van a tener que agregar estados y a tener que agregar transiciones. Entonces yo digo, bueno, tengo el estado Q0, Q1, Q2, Q3, agrego el estado Q0, Q1, Q2, Q3. Particularidades. Un estado podría ser el inicial, un estado podría ser de aceptación. Si es el estado inicial, le ponen es inicial true. Si es el estado de aceptación, le ponen es final true. ¿Sí? Si es un estado de aceptación,
y además es el estado inicial, bueno, lo puedo poner así. Es inicial true, es final true. Bien. Entonces los cuento porque hay algunas actividades que piden interactuar con esta interfaz, ¿sí? ¿Qué hacemos? Va a haber una transición entre Q1 y Q0 si aparece un 0. Hay una transición entre Q0 y Q0 si aparece un 1. Hay una transición entre Q1 y Q2 si aparece un 0. Hay una transición de Q1 hacia Q0 si aparece un 1. Hay una transición de Q2 a Q3 si aparece un 0. Hay una transición de Q2 a Q0 si aparece un 1. Hay una transición de Q3 a Q3 si aparece un 0. Hay una transición de Q3 a Q0 si aparece un 1. ¿Está bien? Definiendo todos los estados y todas las transiciones para ese autómata, simplemente tienen que devolver el autómata y eso ya se puede mandar a entregar en un ratito. Y en este caso pasa los tests porque hace lo que pide, ¿sí? El primer test es autómata, lo que pide es que devuelvan el autómata, que no devuelvan cualquier otra cosa. Y el resto de los tests, si llegan a definir algo mal, por ejemplo, esto, televisión en vivo, ¿qué pasa si quito esto? Esto lo definí mal, por decir algo. Bien, me muestra qué cadena estuvo incorrecta y me dicen qué estados pasaron todas las transiciones. Entonces la cadena 1, 0, 0, 0, 0, 0 siguió el estado Q0. ¿Qué pasa? Leyó el carácter 1 y en Q0 yo no sé qué hacer si llega un 1. Entonces inmediatamente se rechazó. Bueno, entonces esto era importante, no se podía borrar y por eso no pasaron las pruebas. Bien. Ahí estamos. ¿Está? Esa parte. Un ratito les voy a mostrar, pero bueno, hay algunos ejercicios. Seguramente pidamos... Con este ejercicio inicial van a haber 7 ejercicios en total. Si todo sale bien, les pediremos que hagan 6 de los 7. O sea, pueden elegir uno y no hacerlo. Naturalmente, hacer este sería como fácil porque literalmente estoy mostrando la solución. No la vean. No la vean la solución, no. ¿Por qué se las mostré? No. Está bien. Ahí está. Borrar. Ok. Son más o menos iguales todos. Van a variar los ejercicios que tenemos acá, el 0, 1, 2, 3, técnicamente con los que les acabo de dar ya lo pueden hacer. ¿Sí? Después hay otros ejercicios que requieren un poco de la clase de hoy que todavía no vimos y otro poco de la clase que viene. ¿Sí? Pero son así las ideas. No buscamos matarle ni nada que sea demasiado complejo. Capaz el último, pero por eso no tienen que hacer todos. Bueno, ustedes podrán elegir. Imagínense que el último se llama la máquina de Messi, o sea que ya son palabras mayores. Bien, voy a dejar de mostrar este. Voy a presentar otra cosa. Presentar las diapos. Bien. Chau, RP. Estamos. Bueno, entonces se puede codear esto. Bien. Sorpresa. Lo que vimos hasta ahora se llama autómata finito determinístico. ¿Sí? Conceptualmente. Es un autómata, es decir, trabaja, como veníamos hablando de los autómatas. Es finito, porque los símbolos son finitos. Y es determinístico. ¿Sí? Además tiene una cantidad finita de estados, es importante. Y es determinístico porque cada estado está determinado cuál es la próxima transición. ¿Sí? O sea, yo estoy en un estado, si llega un 0, está determinado qué es lo que hay que hacer. Si llega un 1, está determinado qué es lo que hay que hacer. Lo siguiente que vamos a ver es el autómata finito no determinístico. ¿Está bien? Es decir, bueno, vamos a ver la diapositiva directamente. Vamos a considerar que desde un estado se puede pasar de un estado a más de uno. A partir de un estado se puede pasar a más de un estado. ¿Está bien? No estaría determinado a cuál de esos estados se debería pasar. Y de alguna manera, ¿sí? Si bien la clase de hoy es más conceptual de qué es lo que pueden expresar las máquinas, si nosotros fuéramos a computar la máquina en sí, las ramificaciones se computarían en paralelo.
¿sí? Vos decís, si yo estoy en un estado y puedo pasar a más de un estado, bueno, bifurcame la realidad y evalúame ambas realidades paralelas a ver si en alguno de ellas, de esas realidades, esas ramificaciones, llegamos a un estado de aceptación. En particular, el autómata finito determinístico es un caso particular del no determinístico. ¿Está bien? Si vos tenés en un autómata finito no determinístico la posibilidad de hacer cosas determinísticas y hacer cosas no determinísticas, si todas las cosas que haces son determinísticas, se trata de un autómata finito no determinístico que además tiene el caso particular de ser un autómata finito determinístico. ¿Ok? Pero vamos a ver cuáles son las características de no determicidades que puede existir. ¿Dónde puede aparecer la ramificación de posibilidades? Este es un ejemplo. Esto es un autómata finito no determinístico. Estamos en Q0. Si llega un 0, pasamos a Q0. Si llega un 1, ¿qué onda? Cosas raras. Porque si llega un 1, hay una flecha a Q1 y hay una flecha hacia Q0. ¿Está bien? Esa sería una ramificación. No es determinístico a qué estado pasamos. Entonces, es como que si pasáramos a ambos estados. Si estamos en Q0 y llega un 1, hay que evaluar las posibilidades de qué pasa si nos quedamos en Q0 y hay que evaluar las posibilidades de qué pasa si nos vamos hacia Q1. Ahí viene el chat. Cósmico. Jejeje. Bien. Y esta es la otra forma de no determinicidad que existe, que es este épsilon. ¿Sí? El épsilon es una convención para lo que sería la no lectura. Sería como una transición sin lectura, una transición vacía. Es decir, si estamos en Q1, podemos leer un 0 y pasar a Q2, pero otra posibilidad es, estando en Q1, simplemente pasar a Q2, ¿sí? Sin requerir lectura, sin consumir un carácter de la entrada. ¿Ok? Eso es lo que hace épsilon, simplemente transicionar directamente. ¿Ok? Y no hay otras cosas no determinísticas. En este caso, lo no determinístico son esos dos conceptos de el 0 y el 1. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para entender si una cadena cumple lo que pide esta máquina o no lo cumple? ¿Sí? Si bien, en concepto, la máquina vos le das la cadena y te resuelve, eso conceptualmente, vamos a ver cómo se podría analizar esto, cómo se podría computar esto. Manuel decía, ¿cómo es eso lo del épsilon? Lo del épsilon significa que nosotros estamos acá en Q1. Imagínense que ahora estamos, bueno, veníamos leyendo, no sé, ahora viene un 0. ¿Sí? Desde Q1 podemos leer el 0 y pasar a Q2. Esa es una opción. Otra opción es épsilon. Épsilon significa no leer el 0 y pasar a Q2 directamente. Y en Q2 usar el 0 para lo que corresponda. En este caso, nada, porque no funciona. Pero suponete que también puede ser que haya un 1. Y de nuevo, opciones. Desde Q1 podemos, si hay un 0, transicionar. O si no, como está el épsilon, transicionar directamente sin consumir lectura. Y en Q2 usaríamos este 1 para pasar a Q3, por ejemplo. ¿Sí? Pero ambas posibilidades son válidas porque son todas las opciones que tiene de transición ese estado. ¿Está bien? Si hubiese un épsilon acá, por decir algo, o un épsilon acá, ¿sí? Podríamos decir, cuando arranca la cadena, no importa lo que llegue, podríamos transicionar de Q0 a Q3, porque sí. ¿Sí? Y después continuar. O podríamos no hacerlo y analizar de otra forma. Cada vez que estamos en un estado que permite un épsilon, tenemos la posibilidad de hacer una transición sin hacer una lectura. Eso es conceptualmente lo que sucede. Bien. Entonces, procesemos, dice acá, el 0, 1, 0, 1, 1, 0. Bien, entonces, si me ayudan las transiciones acá. Bien, se fijan ahí bien chiquitito, ahí dice Q0. ¿Está bien? Se lo voy relatando por si no se llega a leer. Ahí dice Q0. ¿Ok? Si arrancamos en Q0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, hay posibles transiciones. Hay transición con el 1, hay transición con 0 con el 1. No hay transición épsilon. Entonces, lo que nosotros haríamos es leer el 0 y el 0 nos lleva a Q0. ¿Okay? Entonces ahí tenemos desde Q0
hacia Q0. Después leemos el 1. De nuevo, como no hay epsilon, leemos el 1. Leemos el 1 y acá dice, desde Q0, con un 1 podrías ir a Q1 y podrías ir a Q0. Entonces, abramos la ramificación de posibilidades y decimos, esas son las dos posibilidades que hay. Desde Q0 pasar a Q0 y desde Q0 pasar a Q1. ¿Sí? Eso fue con la lectura del 1. Bien. Ahora estamos en Q1. ¿Sí? Técnicamente el próximo carácter a leer sería un 0. Pero el estado Q1 tiene un epsilon. Y por tener un epsilon, inmediatamente yo puedo ir desde Q1 hacia Q2. ¿Sí? Puedo o puedo no hacerlo, digamos. No determinísticamente, puede suceder, puede no suceder. Son todas opciones. ¿Qué significa eso? Que después de leer el 1, literalmente yo podría estar en Q0, podría estar en Q1 o podría estar en Q2. Porque leí el 1, llegué a Q1 y además me moví hacia Q2 a través del epsilon. ¿Sí? Entonces ustedes se fijan acá, esas son todas las opciones en las que podemos estar ahora mismo. Podemos estar en Q3, en Q0, podemos estar en Q1, podemos estar en Q2. En Q0, porque leímos el 0 y vinimos a Q0, leímos el 0 y venimos a Q0. En Q1 podemos estar porque estábamos en Q0, leímos un 0 y después un 1 y nos quedamos en Q1. Y en Q2 podemos estar porque leímos un 0, pasamos con un 1 a Q1 y con el epsilon, sin leer nada, pasamos a Q2. Entonces, tras leer 0 y 1, podemos estar en Q0, en Q1 o en Q2. Vamos a borrar todo. Ya leímos el 0, ya leímos el 1. Bien. Ya extendimos todos los posibles epsilon, con lo cual, sin importar en qué estado estemos, leeríamos un nuevo carácter que es el 0. Leemos el 0. Si estamos en Q0, nos quedamos en Q0. Si estamos en Q1, pasamos a Q2. Y si estábamos en Q2, al leer el 0 no tenemos a dónde ir. Por lo tanto, esa ramificación se rechaza. O sea, por ese lado no podemos llegar a aceptar la cadena. Pero bueno, quedan otras ramificaciones. Y con eso leímos el 0. Llega un 1. Llega un 1 y ¿qué pasa? Si estamos en Q0, nos quedamos en Q0. Si estamos en Q1, en este caso, estamos en Q2. ¿Sí? No estamos en Q1, podemos estar en Q2. Con el 1 pasamos a... perdón. Estamos en Q0, llega un 1. Nos podemos quedar en Q0 y podemos pasar a Q1 también. Esas son las posibilidades. Si estamos en Q2, podemos pasar a Q3. Ahí está. Y me faltó mencionar esto, que es, estando en Q0, podemos pasar a Q1, y como estamos en Q1 y hay un epsilon, inmediatamente podemos pasar a Q2. Y por eso acá está Q1 y Q2. Ahí estamos. Bien, Mariano. Sí, perdón, una cosa que no me quedó clara. O sea, cuando vos tenés el epsilon directamente te salteás el 0 que se encuentra ahí. El 0 que está ahí es una definición de transición. ¿Está bien? Indica la posibilidad de ir a Q1 hacia Q2 si llega a haber un 0. Pero siempre que estés en Q1 existe la posibilidad de simplemente ir a Q2 directamente porque está el epsilon, sin importar el resto de las cosas que haya. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bien. Y entonces, después de leer, acá, a ver, fue el 0, 1, 0, 1, 1. Ahí llegamos a estos posibles estados. Podríamos estar en Q0, podríamos estar en Q1, podríamos estar en Q2, podríamos estar en Q3. Y después llega un 0. ¿Ok? Vamos uno por uno. Si estamos en Q0, nos quedamos en Q0. Como es un 0, no podemos pasar a Q1. Si estamos en Q1, nos llega un 0. Epa. ¿Faltó uno? No. Sí, faltó uno. Perdón. Vamos a volver para atrás un segundito. Vamos a borrar porque esto es estado inicial vacío. Esto es cadena vacía. Esto cuando llega el 0. Esto cuando llega un 1. Esto cuando llega un 0. Esto cuando llega un 1. Llega un 1 más. ¿Sí? Entonces, en Q0 nos podemos quedar en Q0. Podríamos ir a Q1, cosa que nos lleve inmediatamente a Q2. Si estábamos en Q1, se rechaza. Si estamos en Q2, podemos ir a Q3. Si estamos en Q3, nos quedamos en Q3. Bien.
y ahora llega un 0, ¿qué? Estados posibles, Q0, Q1, Q2, Q3, Q3. ¿Qué pasa? Llega a 0. Estando en Q2, no puede haber transición a 3, entonces se rechaza. Estando en Q1 pasamos a Q2. Estando en Q0 pasamos a Q0. Estando en Q1 se rechaza, eso ya lo vimos. Estando en Q3 nos quedamos en Q3. Estando en Q3 nos quedamos en Q3. Bien, escuchen un ruidito. Buenas animaciones, tal cual. Bien, ahora ¿qué pasa? Esto, como en alguna de las ramificaciones posibles llegamos a un estado de aceptación, entonces la cadena es aceptada. ¿Está bien? Porque llegamos, por lo menos en algunas ramificaciones, a un estado de aceptación. ¿Sí? ¿Qué significa? Que este autómata no determinístico, después de hacer todo el análisis, entiende que por lo menos había una posibilidad, la redundancia, de hacer que la cadena se acepte. Supongamos que la cadena se acepta a través de esta rama, ¿sí? Esto sería algo no ortodoxo, pero bien, ¿cómo funciona? Digamos, ¿cómo vemos el camino determinado en este autómata no determinístico? Sería, cuando llega un 0, nos quedamos en Q0. Cuando llegó un 1, nos quedamos en Q0. Cuando llegó un 0, no. ¿Estoy desplazado o qué? Sí, estoy desplazado. Yo tendría que poner esto en las flechitas. Cuando llegamos, vamos a hacer el dibujito. Quiero seguir este camino porque pintó. Entonces, cuando llega un 0, nos quedamos en Q0. ¿Está bien esto? Ahora vamos a hacerlo. Quedamos en Q0. Cuando llegó el 1, nos quedamos en Q0. Cuando llegó el 0, nos quedamos en Q0. Cuando llegó el 1, nos pasamos a Q1. Nos pasamos a Q1 e inmediatamente aprovechamos el epsilon para pasarnos a Q2 y estamos acá en Q2. Cuando llegó el siguiente 1, nos pasamos a Q3 y cuando llegó el siguiente 0, nos quedamos en Q3. Eso a través de este camino, que es un poco menos directo que este otro camino que también nos llegaba. ¿Está bien? Pero no es importante cómo la máquina calcula las diferentes posibilidades, sino el hecho de que las posibilidades existen, no están determinadas, sino hasta tanto decir, la máquina tiene la capacidad de aceptar esta cadena, por lo tanto acepta la cadena. ¿Ok? Y si lo quieren ver de alguna manera, entonces llegamos a estados de aceptación por acá, y esto sería una cosa así. Si se quieren imaginar la máquina de Benedict Cumberbatch, tendría esta pinta. El muchacho analizando todas las posibilidades no determinísticas hasta encontrar aquella que nos lleva a un estado de aceptación. ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos con eso? La pregunta sería, ¿alguno de estos dos modelos tiene más poder de cómputo? Hemos visto la máquina, ¿cómo era? El autómata finito determinístico y el autómata finito no determinístico. ¿Será que hay uno que tiene más potencia que el otro, tiene capacidad de expresividad, una mayor capacidad de expresividad que el otro modelo? ¿Ustedes qué opinan? Y no hablamos recién de que el determinístico es un caso particular de no determinístico. Así que el no determinístico tiene más. Bien, de alguna manera esto es como una reducción, ¿no? El no determinístico... Uy, están las diapos, pero yo quería dibujar. El no determinístico, ¿sí? De manera tiene que tener por lo menos mayor o igual a capacidad de expresión que el determinístico, ¿sí? Pero en este mayor igual se esconde otra posibilidad. Y es que sean iguales. Signo de pregunta. Que el determinístico sea igual al no determinístico. ¿No? Sería la gran estafa. Bien, entonces vamos a limpiar esto. Sigamos con la diapos. ¿Dos máquinas son equivalentes? Sí, solo si ambos reconocen el mismo lenguaje. O sea, para hacer una máquina que sea igual a la otra, ambas tienen que reconocer el mismo lenguaje. Entonces,
Primero, para todo autómata finito determinístico, deberíamos poder tener un autómata finito no determinístico que nos exprese la misma capacidad de resolver el mismo lenguaje. Por ejemplo, cualquier ejemplo de autómata finito determinístico que vimos antes, ese autómata finito determinístico también es un autómata finito no determinístico que decide ser determinístico siempre. ¿Sí? O sea, qué sé yo, esto 0, 1, si a mí no me dicen nada, puede ser determinístico o no determinístico. Cumple ambas definiciones. Es un autómata finito determinístico porque determina cada transición qué es lo que hace, y también es un no determinístico porque algunas transiciones, todas las determina, y algunas transiciones, entre paréntesis, ninguna, las deja no determinísticas. Entonces, nuevamente, como hemos dicho, el autómata finito determinístico es tan solo un caso particular del autómata finito no determinístico, pero cualquier autómata finito determinístico también es un autómata finito no determinístico que decide no usar ninguna cosa no determinística. En principio, no puede ser no determinístico por donde se empieza. O sea, el estado Q0 debe estar definido. Lo que sí puedes hacer es que desde Q0 tener épsilons. Entonces, estás simulando poder empezar desde cualquier otro lado antes de leer cualquier carácter de la cadena. Bien. Y ahí la pregunta es, ¿vale la recíproca? ¿Será que podemos escribir un autómata finito determinístico para describir cualquier autómata finito no determinístico? Es decir, me gusta este ejemplo, tenemos este autómata finito no determinístico. ¿Podemos escribir un autómata finito determinístico que reconozca las mismas cadenas que reconoce este? O sea, por ejemplo, para el 0, 1, 0, 1, 1, 0, el autómata finito determinístico se dé cuenta de que esa cadena es aceptada, que se dé cuenta que la cadena 0, 1 no es aceptada, ¿sí? Que para todo el conjunto de cadenas posibles tome las mismas decisiones que este autómata no determinístico, que acá tiene un no determinismo de que el 1 puede ir para acá o para allá, que el épsilon puede hacer que salte de Q1 a Q2 sin hacer falta. ¿Será eso posible? ¿Está? Votación con reacciones. Tipo, sí, pulgar arriba, no, pulgar abajo. Hay varios no's. Bien, ahí está. Vote una persona más si le digo la respuesta. Si no, no hay interacción. Lo que acá por los likes. Bien, un like de Manuel. Bien. La respuesta es que sí. Un autómata finito determinístico y un autómata finito no determinístico son la misma foto. Careta pensativa. Bien. Vamos a este ejemplo en particular y esto es extensible a cualquier otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a tener que definir estados y vamos a tener que definir transiciones entre los estados. La pregunta es, ¿cuál es el autómata finito determinístico que tiene la capacidad de expresar lo mismo que expresa este autómata finito no determinístico? ¿Sí? La transformación que tenemos que hacer es decir, el estado en el que estamos en autómata finito determinístico va a representar todos los estados en los que estamos teniendo ramificación en el autómata finito no determinístico. ¿Bien? Entonces, el estado inicial nos va a decir, y nos vamos a acostumbrar a que estos elipses sean los estados en nuestro nuevo autómata finito determinístico. El estado inicial contempla que solamente haya un Q0. ¿Bien? Si yo quiero saber qué pasa si llega un 0 desde el estado inicial, yo sé que paso del estado inicial con un 0 a este otro estado, que sucede que es el mismo. ¿Sí? Que solamente lo que decimos es, ¿cuáles son los estados que estamos explorando? En este estado estamos explorando solamente Q0. Cuando llega un 1, desde este estado, ¿sí? Vamos a expresar que los posibles estados que estamos ramificados, que tenemos disponibles, son
el Q0, el Q1 y el Q2. ¿Está bien? Y ese es el estado, que le podemos llamar como querramos, le podemos llamar QP, no sé, lo que pinte. ¿Está bien? Pero tenemos un estado que sabemos que si este es Q0, en nuestra máquina determinista, desde Q0 vamos hacia QP con un 0. ¿Sí? Es decir, si nosotros estamos en Q0 y llega, perdón, no un 0, un 1. Si estábamos en el estado inicial y nos llega un 1, estamos en un estado que se describe como nuestras ramificaciones son Q0, Q1 y Q2. Si en ese estado nos llega un 0, vamos a pasar a un estado que tiene las ramificaciones Q0 y Q2. ¿Sí? A ese estado, no sé, le podríamos poner un nombre más lindo, que gusta Q02, como diciendo los válidos son 0 y 2. Bueno, eso pasa si llega otro 0. Si en el estado Q02 llega un 1, sabemos que los estados que estamos validando de forma ramificada son Q0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y si llega, creo que era otro 1, pasaríamos a un estado de Q0, 1, 2, 3 también. Entonces, si llega un 1, volvemos acá. Si llega un 0, pasaría una cosa diferente. Tenemos que analizar qué es lo que sucede, pero podríamos expresarlo como un estado llamado Q y algunos numeritos que represente que en ese estado estamos en esas posibles ramificaciones. Bien, pero se ve que es algo que se puede hacer y sigue siendo un autómata finito, y en este caso sería un finito determinístico. Porque siempre que llega un 1 en este estado, pasamos a un estado que explora ciertas ramificaciones. ¿Sí? Y los estados de aceptación serían todos aquellos que tienen como parte de las ramificaciones la que tiene el estado de aceptación del sistema no determinista. Consulta, dice. Y pero si me llevo un 1 como estado inicial, vamos de nuevo. Vamos a borrar esto. Bien. Este es el estado inicial, podemos llamarlo Q0, ¿no es cierto? Ahí. Si llega un 1, naturalmente nosotros tenemos que escribir esta máquina. Esto es trabajo que tenemos que hacer, pero es un trabajo que se puede hacer y la conclusión de ese trabajo es describir una máquina, un autómata finito determinista. ¿Sí? Si en Q0 llega un 1, sabemos que los estados posibles son, o sea, vamos a definir un nuevo estado que puede ser el 0, sí, pues llega un 1, viene para acá, puede ser el 0, puede ser el 1, y puede ser el 2 por el epsilon. Ahí está. Entonces, si en Q0 llega un 1, llegaríamos a un estado que yo le llamaría Q012. ¿Por qué? Porque dentro de Q012 están las ramificaciones que hacen que yo esté en Q0, que hacen que yo esté en Q1 y que hacen que yo esté en Q2 de la máquina original. Pero de mi nueva máquina, que es un autómata finito determinístico, estoy en el estado Q012. ¿Está bien? No nos perdamos, digamos, en la terminología, sino que lo que estoy mostrando es una metodología de desenvolver un autómata finito no determinístico y convertirlo en un autómata finito determinístico. Y por lo tanto, son lo mismo. Tienen la misma capacidad de expresión. Dice, ¿pero sería escribir un autómata distinto para cada entrada o estoy entendiendo mal? No, no sería un autómata distinto para cada entrada, sería describir los estados para todas las entradas posibles. ¿Sí? Si yo estoy en Q0, ¿qué pasa si viene un 0? ¿Qué pasa si viene un 1? Si estoy en Q012, ¿qué pasa si viene un 0? ¿Qué pasa si viene un 1? Si estoy en Q03, ¿qué pasa si viene un 0? ¿Qué pasa si viene un 1? Que es lo mismo que haría para cualquier autómata. Dada cada uno de los estados posibles, describir qué pasa si llegan las diferentes posibles entradas. Es decir, definir cuáles son los estados y definir cuáles son las transiciones. Me están dando ganas de escribir un ejercicio que
que sea, dado este autómata finito no determinístico, definir un autómata finito determinístico en RPL. Así que no me tienten. Perdón, pero Sí. no termino de entender cómo sería este pasaje. ¿Podrías repetirlo rápidamente? Bien. Primero, o sea, si yo quiero definir un autómata finito determinístico, necesito saber cuáles son los estados y cuáles son las transiciones. ¿Sí? En el autómata no determinístico hay 4 estados. ¿Sí? Hay 4 estados. Voy a ponerlo acá. Q0, Q1, Q2 y Q3. Entonces, pregunta. ¿Cuántos estados posibles tendría este autómata finito determinístico? ¿4? Son más. Son más. ¿Sí? Hay un estado que es el Q0. Si quieren lo voy a escribir diferente. Voy a decir Q0, no Q1, no Q2, no Q3. Hay un estado que es Q0, 1, no 2, no 3. Hay un estado que es Q0, 1, 2, pero no 3. ¿Sí? Son 16. Yo, como máximo, tendría 16 posibles estados que me digan cuáles son las ramificaciones activas. Q0, no 1, no 2, no 3, tendría la ramificación activa 0, pero no tendría ramificaciones Q1, Q2, Q3. Q0, 1, no 2, no 3, tendría activas la 0, 1, pero no la 2 y la 3. Y así yo podría tener un Q, no sé, 0, 1, 2, 4, podría tener un Q 0, no 1, 2, 3. ¿Sí? Podría tener diferentes estados. En total podrían ser 16 en total. ¿Sí? Quizás hay un estado no alcanzable. Es una posibilidad. Por ejemplo, todos los estados que no incluyen Q0 no son alcanzables. Esos me los ahorro directamente. Podrían no dibujarlos. ¿Por qué? En este caso, porque desde Q0 siempre se puede llegar a Q0. Entonces, en ninguna ramificación, Q0 no es válida. Por lo tanto, Q0 siempre es válida. Entonces, en este caso, todos los estados tendrían a Q0 como rama activa. ¿Bien? Y después, literalmente tengo que, por cada estado, fijarme qué pasa si llega un 1, fijarme qué pasa si llega un 0. En un estado que tiene Q0, solamente Q0 activa, si llega un 0, no puedo ir a Q1. Entonces, me voy a quedar acá. Si llega un 0. Y si llega un 1, si no me equivoco, no, esto no es un 4. Vamos que es un 3. No 3. Y si llega un 1, yo sé que si llega un 1 me puedo quedar en Q0, me puedo ramificar a Q1, e inmediatamente con el epsilon puedo ir a Q2. Entonces en el estado Q0, not 1, not 2, not 3, puedo pasar a Q0, 1, 2 y not 3. Pues no tendría ninguna rama activa en 3, pero sí tendría una rama activa en 0, una rama activa en 1 y una rama activa en 2. ¿Ok? Como que los estados llevan a cuenta qué ramas tengo activas, y las ramas que tengo activas también me generan cuáles son las posibles transiciones. Esto si llega un 1. Desde acá, si llega un 0, si llega un 1, pasarán cosas. Desde acá, si llega un 0, un 0, un 1, pasarán cosas. Eso con todos los estados. Para cada estado yo definiría las transiciones y me quedaría un autómata finito determinista. ¿Por qué determinista? Porque cada transición está determinada qué pasa con cada valor. Y finito, porque la cantidad de estados posibles son como mucho 2 a la elevado a un número finito. Por lo tanto, es finito. Es más grande, pero es finito. Aizen. Sí, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Entonces, con esto que usted está diciendo que hay varios estados, por ejemplo, de no 2, no 3, 3 y 2, para, no sé si viene más adelante, ¿no? Para identificar el conjunto de los estados que como que me validan la entrada. Bien, claro. ¿Y cuáles serían en este caso, cuáles sería el conjunto de estados de aceptación? Todos los que tengan una rama de 3 activa. Serían un estado de aceptación. Si un estado no tiene la rama de 3 activa,
significa que en otra máquina no estaba explorando el Q3 en ese caso. Entonces no es un estado de aceptación. Hacer otro colorcito, es un estado de aceptación porque tiene la rama 3 activa. Felipe. Sí, y por ejemplo ahí cuando tenemos el que sí 0, sí 1, sí 2 y no 3. No hay un problema porque, por ejemplo, si nosotros ingresamos 0 cuando estábamos en 2, rompía. Bien. Es como que implícitamente, o sea, cuando hagamos los cambios, como que vamos a tomar que ese camino no existió más, ¿no? De alguna manera, esta transición de 0 nos llevará al estado correcto que implique que en esa rama, el Q2, esa rama se perdió. Bien. Entonces, iríamos al estado que considera esa situación. ¿Sí? Genial. En ese sentido, hacer esta transferencia a mano, podríamos decir, es un poco más de trabajo, pero es simplemente fijarse, si yo tengo este estado que considera estas ramas, que pase un 0, que pase un 1. En este caso, alfabeto binario. Bien. Pregunta aparte. ¿Pueden haber más de un estado de aceptación? Sí. Sí puede. Sí puede. Lo que sí, tiene que haber un estado inicial. Pero puede haber más de un estado de aceptación. Ok. Miren que borro esto y no puedo volver para atrás. Chin. Bueno. Explicación. Podemos ver que una vez que llegamos a un estado, hasta una cierta lectura, todo lo que siga ese estado va a ser lo mismo. No importa de dónde viene. No hay memoria. Entonces, es esa idea de, sin importar cómo llegué, el estado que tiene activos el 0, el 1 y el 2, pero no el 3, sin importar de dónde llegué, es un único estado. Por lo tanto, puedo decir, ese es un estado de la máquina determinista y seguir explorando a través de los estados deterministas. L. Podemos considerar cada posible estado ejecutando o no ejecutando, como mucho, 2 a la n estados posibles. ¿Sí? Si tenemos, como decíamos hace un ratito, tenemos 4, 2 a la 4, nos quedan los 16 posibles estados, y seguramente sean menos, y seguramente haya estados que no vamos a recorrer. Creamos la máquina finita determinística que tenga cada transición como equivalencia, y los estados de finalización de la nueva máquina son aquellos estados donde los nodos de finalización del original estarían activos, serían ramas activas. Esa es como la explicación en detalle. Sí, ¿no? Sí, entonces antes cuando preguntabas cuál tenía mayor poder de cómputo y expresividad, eran equivalentes, o sea... Sí. Literal, sí. Bien. ¿Estamos acá? Pues ya pasamos a otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Lenguajes regulares. ¿Sí? Definición. Un lenguaje regular es regular si existe un autómata finito que lo reconozca. ¿Sí? Es más fácil decir, si vos tenés un autómata finito, el lenguaje asociado a ese autómata finito es un lenguaje regular. Pero no. Si vos tenés un lenguaje cualquiera y podés crear una máquina que reconozca todos los elementos aceptables por ese lenguaje, entonces ese lenguaje se llama lenguaje regular. Definición. Aún más, esto de los lenguajes regulares tiene una potencia adicional, y es que se pueden aplicar operaciones a estos lenguajes. Si aplicamos operaciones regulares a lenguajes regulares, el resultado es un lenguaje regular. ¿Está bien? Entonces, es bastante útil trabajar con lenguajes regulares porque, aprovechando operaciones regulares, puedes generar más cosas regulares. ¿Ok? ¿Cuáles son las operaciones regulares? Primero está la operación de la unión.
¿sí? Si nosotros tenemos un lenguaje A y un lenguaje B, la unión sería cualquier palabra X que pueda reconocerse por el lenguaje A o pueda reconocerse por el lenguaje B. Sería la unión de los lenguajes. ¿Sí? Imagínense que si el español fuera regular y el inglés también, el Spanglish, no. Hablar en palabras en inglés o en español sería la unión del inglés y el español. Pero no creo que sea el lenguaje regular realmente. Bien, la concatenación. La concatenación significa, para un lenguaje, se dibuja así, como un circulito. Tenemos que, si viene una palabra X que está en A y viene una palabra Y que está en B y se concatenan, el lenguaje de la concatenación A concatenado con B también es regular. ¿Sí? Como, bueno, viene una palabra de A y después viene una palabra de B, toda pegadita. El lenguaje de pegar esa palabra de esa manera es regular. Y está la operación estrella. Para un solo lenguaje, vamos a aplicar la operación estrella, que dice, pueden venir 0 o más veces palabras del lenguaje A, reconocer la concatenación de 0 o más veces de palabras del lenguaje A es un lenguaje regular. ¿Ok? Con regularidad hay gente que se da cuenta un poquito hacia dónde estamos llegando con este segmento cuando empezamos a hablar de estos elementos. Bien. ¿Cómo hacemos para representar la unión con una máquina? ¿Sí? Entonces, punto número 1. Punto número 1. Dijimos, el lenguaje A es representable con una máquina, con un autómata finito. El lenguaje B es representable con un autómata finito. Entonces, aprovechemos eso. Tenemos la máquina A, que es un autómata finito, la máquina B, que es un autómata finito. Si yo quiero hacer una nueva máquina, que sea la máquina A unión B, esa U me quedó un poquito como una B. Si yo quiero la máquina A unión B, lo que puedo hacer es agregar este cachito. Yo digo, tengo un Q0, vamos a hacer la no determinística, pues más fácil de expresar, pero sabemos que en potencia es lo mismo. Tengo un Q0 que dice, bueno, che, podrías irte a la máquina A y resolver por ahí, podrías ir a la máquina B y resolver por ahí. Por lo tanto, si llega una palabra reconocible por el lenguaje A, me iría con este epsilon en la máquina A y llegaríamos a un estado de aceptación. Si viene una palabra que está en el lenguaje B, vendría por acá a través del epsilon y llegaríamos a un estado de aceptación con la máquina B. Entonces, si llega un X que está en A o llega un X que está en B, se aceptan. Si llega un X que no está ni en A ni en B, se rechaza. ¿Por qué? Porque va a probar por acá, esto lo va a rechazar, va a probar por acá, esto lo va a rechazar, y entonces va a dar rechazada la cadena que no está ni en A ni en B. ¿Ok? Se ve la transformación. Creamos una nueva máquina, un autómata finito. Un autómata finito tiene la capacidad de ser no determinista, pero ya vimos que siempre lo podemos pasar a un determinista si quisiéramos. Y con un epsilon mandamos a procesar a la máquina A que existe, la máquina B que existe. ¿Por qué existen estas máquinas? Porque nos dijeron que A y B son lenguajes regulares, entonces existen autómatas finitos que distinguen el lenguaje A y el lenguaje B. Mando a procesar y si alguno de los dos acepta, acepto. O sea, todos los estados de aceptación que estén por acá son estados de aceptación de máquina y todo lo que están en estado de aceptación por acá también son estados de aceptación de la nueva máquina. Y con eso construir una máquina que encuentra la unión. ¿Okay? Esto mismo vamos a hacer con la concatenación y con la operación estrella. Con la concatenación. Si me dicen concatenar A concatenado con B, entonces agarra la máquina A, procesa a partir de un estado inicial. Cuando llegas a un estado de aceptación, ¿sí? Para cualquier estado de aceptación, desde ese estado de aceptación pasa con un epsilon al inicio de la máquina B. ¿Qué efecto tiene esto? Si me llega un XY, que cuando encuentra a X y lo acepta, se pasa ahí a través de un epsilon, y este Y, que era B, lo va a procesar acá y lo va a aceptar.
¿Está bien? Entonces, esto, el conjunto de estas dos máquinas, es una nueva máquina, un autómata finito. Por lo tanto, la concatenación también es un lenguaje regular. Ponemos así. ¿Bien? Y por último, el estrella, que tenemos un estado Q0 que es de aceptación. ¿Por qué Q0 es de aceptación? Porque en la definición, acá decía, K puede ser mayor o igual a 0. Entonces, si K es igual a 0, tenemos que aceptar la cadena vacía. Entonces, apenas entramos acá, a Q0, ya podríamos aceptar. Pero si viene algo, con un epsilon procesamos la máquina y cuando encontremos un estado de aceptación podemos volver con un epsilon a Q0. Significa que cuando encontramos, sí, esto será un X1, X2, X3, todos concatenados. Cuando aceptamos X1, venimos para acá y volvemos a arrancar con X2. Cuando aceptamos X2, venimos para acá, volvemos a aceptar X2. Cuando estamos acá, venimos para acá, aceptamos X3. Y cuando se acaba esta concatenación, estamos en un estado de aceptación y aceptamos la concatenación. Por lo tanto, la operación estrella es también regular. Ahí está bien. ¿Para qué sirve todo esto, no? Pregunta preguntosa. En la vida real nos sirve para escribir expresiones regulares, ¿sí? Si alguna vez se preguntaron por qué las expresiones regulares llaman regulares y no llaman expresiones irregulares o expresiones montañosas, bueno, por esto, porque se aplican sobre lenguajes regulares. ¿Está bien? Esta operación de estrella, la habrán visto si vieron expresiones regulares, como literalmente escribe la estrellita de esa multiplicación en alguna búsqueda. ¿Está bien? Lo que sí tengo que darles la mala noticia, y es que técnicamente en ninguna materia se ve como tema de expresiones regulares, ¿sí? Esto van a tener que estudiarlo por su cuenta si lo quieren aplicar un día en la vida, ¿sí? En épocas antiguas es un tema que se veía en sistemas operativos. Si la materia de sistemas operativos, en vez de enseñar sistemas operativos, tenía la importantísima tarea de enseñar expresiones regulares. Eso hoy en día se perdió. Ahora, quienes dan sistemas operativos tienen la osadía de explicar temas de sistemas operativos en su materia. ¿Ustedes lo pueden creer? Y perder los muy importantes temas de expresiones regulares. Bueno, fuera de chiste. Obviamente en sistemas operativos hay que dar sistemas operativos. Y si ustedes tienen un rato en su casa algún día, pueden leer de qué se tratan las expresiones regulares y juguetear un poquitito con eso, ¿sí? Muchas veces las expresiones regulares son útiles para hacer búsquedas, ponerle en un editor de texto, pueden hacer alguna búsqueda y con eso facilitarse algunas cosas. Yo los uso a veces para agarrar datos que están expresados de forma fea, como por ejemplo, agarrar datos que no sé, vos decís, se ve una tabla, copias y pegas los datos y de repente la tabla está toda chueca así. O capaz con alguna expresión regular, volvés a recuperar la capacidad de eso de una tabla y ahí sí lo puedes pasar a un editor de tabla de cálculo o lo que te guste. Bien. Entonces, el uso de operaciones regulares para obtener un nuevo lenguaje regular se lo llama expresiones regulares. Una expresión es regular si es un elemento del alfabeto, puede ser una cadena vacía o no hay string, o es una unión, concatenación o estrella de expresiones regulares, ¿sí? Entonces, eso nos permite, de nuevo, obtener nuevos lenguajes regulares a través de operaciones regulares, y todo esto le llamamos expresiones regulares. ¿Está bien? Eso, no sé. Busquen en internet tipo expresiones regulares y vean un poquito qué significa esa estrellita, significa que podés encontrar en el texto más de una vez algo, ¿sí? Y de alguna manera podemos crear nuevos autómatas usando esto como piecitas de Lego, como building blocks. Puedes decir, che, agarro este autómata y le hago una operación estrella y lo concatenan con este otro y pueden crear nuevos autómatas, todos esos finitos que definen lenguajes regulares. ¿Okay? Pero no vamos a detener ahí. Ahora, estamos hablando de lo lindo y diverso que son los lenguajes regulares. ¿Qué onda? ¿Cuál puede ser un ejemplo de lenguaje no regular? Debe ser una cosa rarísima, ¿no? Bueno, vamos con un ejemplo de lenguaje no regular. Por ejemplo, el lenguaje que reconoce una tira de n ceros y después una tira de n unos, donde n sea mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, si viene 0, 0, 1, 1, vale. Si viene 0, 1, vale.
Si viene 000111, vale. Si viene 00001111, vale. Si viene 011, no vale, porque no son la misma cantidad de ceros y de unos. ¿Sí? ¿Por qué piensan ustedes que este es un lenguaje no regular? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace pensar que no existe un autómata finito que nos permita expresar este lenguaje? O sea, a partir de un valor, no hay forma de decir, ok, yo tengo que ir a este próximo estado dado el valor, porque en realidad depende del valor anterior. Ok. O sea, lo que vos decís respecto al valor anterior es literalmente el hecho de que el autómata finito no tiene memoria. ¿Sí? El autómata finito no tiene la capacidad de decir, ok, llegaron 5 ceros. Ahora tengo que hacer que lleguen 5 unos y con eso éxito. ¿Sí? Eso es lo que no se puede hacer con autómata finito. Necesitamos otros tipos de autómatas para incorporar la idea de tener memoria. ¿Okay? Entonces ahí es donde sí llegamos a la limitación de los autómatas finitos, ya sea deterministas o no determinísticos, porque hemos visto que son lo mismo en capacidad de expresividad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos literalmente para expresar lenguajes como este? ¿Sí? Un lenguaje no regular que tiene esta pinta. Bueno, no tenemos memoria. Para eso vamos a ver el autómata de pila. ¿Sí? El autómata de pila literalmente lo que tiene es una pila donde podemos recordar cosas. Es la forma más rústica de memoria. ¿Sí? Bueno, yo me quiero acordar algo, lo apilo y listo. ¿Okay? Eso es la forma más básica de memoria que tenemos disponible. Entonces le agregamos algo de memoria a nuestro modelo. En cada iteración, ¿sí? Podemos hacer varias cosas ahora. Podemos leer algo del input o no, con el epsilon. Podríamos leer algo de la pila o no. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de leer de la pila o no leer la pila. Y vamos modificando el estado o nos quedamos en el mismo, dependiendo de las cosas que suceden. ¿Okay? También tenemos la posibilidad de guardar cosas en la pila y la posibilidad de sacar cosas de la pila. Esto capaz estaría bueno agregarlo. Guardar cosas en la pila o quitar cosas de la pila. A ver si algo en la pila o no. Se quita algo de la pila o no. No. Quienes cursen el próximo cuatrimestre van a tener alta clase, amigo. La van a pasar de bien. Bueno. Entonces, este ejemplo de lenguaje que veníamos acá es expresable de esta manera con un autómata de pila. ¿Ok? Obviamente, como empiezan a aparecer simbolitos, decimos, ¿qué está pasando? Bueno. Epsilon, flechita, significa guardar en la pila. Guardar. ¿Sí? Y flechita epsilon significa quitar. Quitar de la pila. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una pila, vamos a poner una pila acá, ¿bien? Acá dice que desde Q0 a Q1 podemos pasar directamente con un epsilon o podemos pasar con un epsilon y guardar en la pila un pesos. Es un ejemplo, yo guardo el simbolito de pesos en la pila. Esa sería como la representación de pila vacía. ¿Sí? Supongamos que llega la cadena 0011. Bien. Ahora que estamos en Q1, supongamos que, de nuevo, esto es no determinista, entonces dentro de todas las posibles ramificaciones yo voy a seguir una ramificación que nos lleve al resultado correcto. Bien. No, perdón, la coma era otra cosa. La coma era transición y efecto en la pila. Perdón, ahí está. Entonces, la transición es epsilon. Desde Q0 sí o sí hay que pasar a Q1. Y además, después de la coma está qué acción hay que hacer con la pila. En este caso, agregar a la pila un pesos. Hasta ahora, para la cadena 0011, siempre hay que hacer eso. Entonces me desdigo. Esto hasta ahora es determinista. Bien. Oye, perdón. Es determinista porque desde Q0 lo único que se puede hacer es ir a Q1. Si bien hay un epsilon, o sea, es decir, un autómata de pila no determinista, pero todo lo que sucedió hasta ahora fue determinado. Bien. Estamos en Q1, ¿sí? Y dice, si lees un 1 pasa tal cosa, si lees un 0 pasa tal otra. En este caso, leemos un 0. Como leemos un 0, venimos a Q1, pero agregando a la pila, agregamos un X. ¿Sí? Lo que me dice en cuestión.
Acá leemos otro 0 y me dice, agregate a la pila otro X. Ok, bien. Ahora llega un 1. Acá dice, bueno, si venís un 0 vas a Q1, pero si lees un 1 vas a Q2. Entonces iríamos hacia Q2 y acá dice, ¿sí? Se fijan acá, dibujito en otro color. Si la flechita está para el otro lado, dice quitar de la pila. Entonces, ¿qué dice acá? Deberías quitar una X de la pila. Entonces, acá en la pila hay un X, la quitamos. Desapilamos. Bien. Y llegamos a Q2. Estamos a Q2 y dice, bueno, si lees, puedes ir a Epsilon, es una opción, no la voy a elegir ahora, si bien es una posibilidad entre las no determinísticas posibilidades, voy a elegir esta opción que dice que si lees un 1, acá, leo un 1 y dice, quita de la pila otro X. Quita de la pila un X. Ahí está, y volvemos a Q2. En Q2 ya no hay nada para leer, entonces ahora sí voy a aprovechar este epsilon que me dice, te puedes mover hacia adelante. ¿Sí? Me dice epsilon y me dice, quita el símbolo pesos de la pila. ¿Sí? Quitarlo de la pila. Quito el símbolo pesos y llego a Q3, que es un estado de aceptación. Entonces, 0011 es aceptado por esta máquina. Hasta ahí tiene sentido, me imagino. Bien. Ahora ustedes díganme qué cadena quieren que veamos. Elijamos una que no cumpla estas características. Una pregunta, ¿se lee, sigue teniendo la misma propiedad anterior, que es optativo? Entonces, se te bifurcan los caminos de ir o no ir, pero en este caso elegiste el método didáctico ir siempre. Claro, yo elegí el método que nos iba a llegar, que nos iba a hacer llegar. Otros caminos existían, pero eran ramificaciones que iban a terminar no aceptándolo cuando sí se puede aceptar. Entonces fui por el camino entre todos los no determinísticos, aquel que nos iba a llevar al resultado. Y otra pregunta. Si para ir a otro estado te dice saca algo de la pila y vos no tenés ese algo como último elemento o ni lo tenés en la pila, explota todo, ¿no? Claro, si me pide hacer algo con la pila y la pila no tiene esa característica, sería una condición de rechazo. Y lo podemos ver ahora. Bien. Felipe me dijo 0, 0, 1, 1, 1. Le voy a quitar un 0 y un 1 para que sea un poquito más corto. Voy a hacer 0, 1, 1. Pero en espíritu es lo mismo. Bien. Empezamos en Q0 y me dice andate a Q1. Andate a Q1 con un símbolo pesos en la pila. Bien. En Q1 no puedo ir a Q2 porque eso pasaría si leemos un 1, pero estamos leyendo un 0. Al leer un 0, agregamos un X en la pila. Ahí está. Bien. Esto no se puede volver a hacer porque ahora leemos un 1. Leyendo un 1, pasamos a Q2. Entonces, leemos un 1, pasamos a Q2. Voy a dibujarlo por acá. Estamos en Q2. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es quitar un elemento de la pila. Ahí está. Bien. Perfecto. Estamos, ¿sí? Tenemos acá, tenemos esta transición que me dice, andate a Q2 si lees un 1 y quita una X de la pila. Entonces quité una X de la pila. Bien. Ahora viene un 1, ¿sí? Pero ¿qué opciones hay? Está la opción de quedarnos en Q2. O sea, está la opción de leer el 1 en Q2 o está la opción del epsilon. Entonces ahí se ramifican las posibilidades. Tenemos la ramificación que va a Q3. Tenemos la ramificación que está en Q2 esperando leer el número 1. Entonces, si nos vamos a Q3, vamos a hacer el ejemplito, voy a copiar la pila como está ahora. Si nos vamos a Q3, me dice, quita el símbolo peso de la pila. Entonces yo quito el símbolo peso de la pila. Nos fuimos a Q3. ¿Bien? Pero en esta ramificación todavía queda leer el Q1. Entonces, leo el Q1 y ¿qué pasa? Q3 no tiene una transición desde Q3 habiendo leído un 1. Entonces, esa ramificación se rechaza. Esta opción está rechazada. ¿Sí? Todo esto, rechazo. Bien. Vamos a la otra opción. La opción en la que nos quedábamos en Q2 y hacíamos la lectura del 1. Leemos un 1 y dice, bueno, léete un 1 y quita un X de la pila.
¿Cómo quitar un X de la pila? Yo tengo un pesos. No quedan X. ¿Por qué no hay X? Porque no habían suficientes ceros originalmente para la cantidad de unos que hay. Entonces, al intentar quitar un X de la pila, no puede, y dice, esta transición no es aceptable, porque no podemos cumplir todas las condiciones de la transición, por lo tanto, esta posibilidad tampoco es válida. ¿Sí? Justamente, la cadena 0, 1, 1, al igual que la cadena 0, 0, 1, 1, 1, no son aceptadas por esta máquina, porque la máquina justamente está tomando que sean la misma cantidad de ceros y la misma cantidad de unos. Bien. Esto está bien. ¿Qué pasa si llega a la cadena vacía? ¿No? Acá dice n mayor o igual a 0. ¿Qué pasa si llega a la cadena vacía? Epsilon, mira, no tiene solución. Está mal. Entonces acá nos falta una flechita. Epsilon. ¿No? Si queremos respetar ese mayor o igual, nos falta un epsilon que esté en Q3, que si es la cadena vacía va a ser un éxito, y si es cualquier cadena que no sea vacía, este caminito no le va a servir. Serviría ir por otro lado. Aizen. Tengo una duda con Sí. eso. Por ejemplo, usted que acaba de colocar si llega la cadena vacía, crea como ese nuevo autómata, no sé. En el ejemplo pasado, también habría que modificar el autómata porque, o directamente si no podemos avanzar, porque tengo entendido que no podemos avanzar, entonces no quedamos en ningún estado. Y al final como que ese carácter no se pudo procesar. ¿Cuál ejemplo? O sea, el que hiciste ahorita del 011, al final podíamos pasar al Q3. Claro. Habiendo leído 0,1, estábamos en Q3. Claro. Pero ahora hay que leer el 1. Sí, pero... Como no hay transición del 1, se rechaza. Claro. Pero tampoco... Pero eso no lo entiendo. O sea, rechazamos pasar a Q3 y rechazamos también quedar en Q2 porque no teníamos el X en la pila. Entonces... Se rechaza. ¿Y ya? ¿O porque habría que crear un paso? Porque ¿qué pasa? Esta es una máquina. Esta es una máquina que reconoce como válidas todas las cadenas que tienen esta característica. Y la cadena 011 no tiene esta característica, entonces esa cadena es rechazada porque no es parte del lenguaje. O sea, el objetivo de la máquina es aceptar o rechazar las cadenas posibles, en particular, si está definido así, es decir, bueno, que rechace o acepte las que tienen o no tienen esta característica. Ok, entiendo. Y si hubiese simulado leer ese último carácter y quedar en un estado que no sea de aceptación, pasaría también. lo mismo. Okay. Si termina la cadena y no estamos en un estado de aceptación, se rechaza la cadena. Ok. Que tengo entendido que podría pasar, creo que con el al revés, 0001. No pasaría. Pero sí, siempre que llegamos a un estado y no es estado de aceptación, se rechaza la cadena. Y yo hace un ratito le dije algo mal. Le mentí. ¿Se acuerdan cuando hice este epsilon? No hace falta ese epsilon. ¿Alguien sabe por qué no hace falta ese epsilon? Lo habíamos discutido para la cadena vacía. Porque Q0 ya es aceptable. Porque Q0 es un estado de aceptación, tal cual. Llega una cadena vacía, empieza en Q0. No hace nada, acepta. Por lo tanto, acepta la cadena vacía. Ahí está. Me había perdido ese detalle. Bien. Las diapositivas están mejor de lo que pensaba. ¿Estamos? ¿Autómata de pila? Bien. De lo último de la clase, gramáticas, ¿sí? Nuevamente, vamos a agarrar un término que capaz en la escuela primaria nos dicen qué significa y vamos a darle un significado completamente diferente en la teoría de la computabilidad. Bien. Las gramáticas, eso, clase de castellano, tal cual. Hola, hoy les voy a explicar qué es un lenguaje, con la voz de Loquendo y todo. Bien. Un conjunto de reglas, sustitución, derivación, que a partir de una variable se convierta en variable y o terminales. ¿Está bien? Son cosas raras. Los terminales son los símbolos que ya veníamos usando. ¿Sí?
Un string del lenguaje está conformado por terminales, ¿sí? Las terminales serían como los símbolos, ¿está bien? Y las variables son elementos nuevos, variables, o sea, podrían variar, podrían ir modificándose en función de las reglas de sustitución que están habilitadas dentro de la gramática. ¿Está bien? Esto es como muchas frases que parecen vacías, hasta que veamos un ejemplo. Entonces, el conjunto de string del lenguaje conformarían esta gramática, ¿sí? Sería un lenguaje gramatical, podríamos decirle. Ejemplo. Les voy a dar las reglas de sustitución. A la variable a la pueden sustituir por 0 a 1. A la variable a la pueden sustituir por la variable b. Y a la variable b solamente se puede sustituir por un numeral. ¿Ok? Entonces, ¿qué derivaciones podríamos hacer desde la variable a? Suponete que te dicen, tu lenguaje se basa en todos los valores que puede tomar la variable a. Entonces, la variable a se puede sustituir por 0 a 1. Y esta a, que está dentro del 0 a 1, se puede sustituir a su vez por 0 a 1. Y esta a se puede sustituir por 0 a 1. Y esta a se puede sustituir por 0 a 1. ¿Sí? Quedarían 3 unos acá, 3 ceros acá. ¿Está bien? Y esta a se puede sustituir por b. Y esta b se puede sustituir por numeral. Entonces, ¿cómo nos van quedando todas las posibles palabras de este lenguaje, de esta gramática? Las posibles palabras son, por ejemplo, 0, numeral 1, 0, 0, numeral 1, 1, 0, 0, 0, numeral 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, numeral 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, numeral 1, 1, 1, 1, 1. ¿Está bien? Mientras más veces reemplacemos la variable a utilizando este reemplazo, más ceros y unos aparecen, pero siempre aparecen la misma cantidad de ceros que cantidad de unos. Y en el medio nos aparece un numeral. Si esta regla fuese, puedo convertir a b por la cadena vacía, que se puede hacer, literalmente habríamos definido este lenguaje. ¿Sí? No sé por qué pintó agregar un numeral, pero ahí agregó un numeral. Por lo tanto, hemos definido este lenguaje. El lenguaje de n ceros, numeral n unos. Para n mayor o igual a 0. ¿Bien? Hashtag para los amigos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Sí? Fíjense que con estas reglas de sustitución gramaticales hemos llegado a un lenguaje que puede ser representado por un autómata de pila. Y eso es lo siguiente que vamos a ver, que son los lenguajes libres de contexto. Los lenguajes libres de contexto son gramáticas libres de contexto donde todos los strings del lenguaje pueden generarse por derivación, ¿sí? Por estas reglas de derivación que acabamos de ver. ¿Ok? O sea, sin importar dónde está la palabra a, la variable a, puede siempre ser reemplazada por una de estas conversiones. Por eso es que se le llama lenguaje libre de contexto. No importa dónde esté a, siempre es reemplazable por cualquiera de las sustituciones, derivaciones que son válidas para esa variable. ¿Bien? Por lo tanto, el libre de contexto es un lenguaje que puede generarse a partir de gramáticas libres de contexto. ¿Sí? Sí. Para ver si me dio claro las gramáticas, entonces... Gramáticas son cualquier tipo de reglas de derivación. O sea, son el conjunto de reglas de derivación, es eso. Sí. Perfecto. Y en particular, si el conjunto de reglas de derivación no dependen del contexto, es decir, son una gramática libre de contexto, entonces esas gramáticas generan lenguajes libres de contexto. Y los lenguajes libres de contexto son lenguajes que pueden ser regulares o no regulares, ¿sí? Regulares o irregulares. Por ejemplo, todos los lenguajes regulares son libres de contexto, pero algunos lenguajes irregulares son libres de contexto y algunos no. Los lenguajes irregulares que son libres de contexto son representables con un autómata de pila.
¿Ok? Esto, no sé, vuelven a ver el video, lo reproducen en 0,5. ¿Me escuchan? Bueno, el autómata de pila, lenguaje libre de contexto. Pues son muchas palabras, pero conceptualmente puede ser confuso. Bien. Si hay un string que puede derivarse de más de una manera, eso genera una gramática ambigua. ¿Ok? Ok. ¿Y qué pasa? Bueno, esto es un pequeño colorario que nos gusta comentar, y es, si ustedes están haciendo, por ejemplo, un intérprete de un lenguaje, no les gustaría que un string pueda derivarse de una manera ambigua, porque en ese caso ustedes no sabrían cómo se hace la derivación para ese elemento. ¿Sí? Si ustedes en un lenguaje de programación escriben if y el intérprete sabe que ese if a veces significa if y a veces significa for, ahí se complica, genera una gramática ambigua. Eso no les gustaría que eso suceda. Por eso, por ejemplo, al escribir el lenguaje de programación, las sentencias no son ambiguas, siempre se desarrollan de la misma manera. Bien. Si en la definición que les acaban de contar, un lenguaje es libre de contexto si y solo si existe un autómata finito de pila que lo reconozca. Como un autómata de pila puede reconocer lenguajes regulares, un lenguaje regular también es un lenguaje libre de contexto, ya se los comenté. Y acá hay un ejemplo de un lenguaje que no es libre de contexto. N veces la letra A, después N veces la letra B y N veces la letra C. ¿Está bien? Con nuestra rudimentaria pila, nosotros podríamos acordarnos cuántos ceros se guardaron y después asegurarnos de que la cantidad de unos sea la misma. Solamente con una pila no podemos acordarnos todas las A, después todas las B y después todas las C. Por lo tanto, este es un ejemplo de lenguaje irregular que aparte es no libre de contexto. ¿Está bien? Son ejemplitos. Definiciones. Bien. Acá tenemos una herramienta para autómatas. Pueden ir directamente al link. Si no, el link también está en los ejercicios de RPL. De hecho, hay un ejercicio de RPL que ya les mando un link a. Van a tener un dibujito de la máquina, y el link les manda a esa máquina ya implementada en esta página, ¿sí? Para que no la tengan que escribir ustedes a mano. Igual el ejercicio pide hacer un análisis. Tener esa máquina en principio no. O sea, este cuatrimestre van a tener, capaz algún cuatrimestre futuro quitamos ese link y ustedes lo tienen que hacer a mano o lo tienen que hacer sin hacerlo, yo qué sé. Pero en principio les facilitamos eso. Bien. Y con eso estaremos llegando al final de la clase de autómatas, lenguajes y gramáticas. ¿Sí? De nuevo, entran ahí y es una forma de crear una máquina de estados. Le dicen qué tipo de máquina es y dicen, bueno, creo un estado y desde Q0 puedo ir a Q1 con un 0 y desde Q0 puedo ir a Q3 con un 1 y desde Q2 puedo ir, le van definiendo las transiciones. Eso lo pueden hacer para hacer pruebitas, qué sé yo. Bien. ¿Están? Fin de la clase. ¿La gente está contenta con que sea el fin de la clase? ¿Con seguridad? No sé. No hay reacciones. Bueno, hay una reacción. Mirá. O sea, Ciro ya se va de la sala, se van yendo, la gente no se queda para la escena postcréditos, ¿sí? Esta clase tiene escena postcréditos, ¿sí? La escena postcréditos habla de la máquina de Turing, ¿sí? Tenemos personajes, Alan Turing, Bárbara Liskov, y Bárbara viene con Alan y le pide un favor, le dice, Doctor Turing, necesitamos su maquinola. ¿Bien? Eso significa que el Doctor Turing volverá para nuevas aventuras en la clase que viene. ¿Okay? La clase que viene de la materia es una clase que se va a llamar, tiene que ver con la computabilidad, se va a llamar máquina de Turing. Bien, entonces por eso tenemos al señor Benedict Cumberbatch interpretando a Alan Turing en esta escena multiversal en la cual necesitaremos su maquinola. Eso sucederá no este jueves que viene, sino el otro jueves, para quienes estén cursando este cuatrimestre. Recuerden, vamos a ir directamente, yo les hice este dibujito, acá fiesta, tenemos este lunes feriado, este próximo jueves feriado, ¿sí? Ahí termina la diversión, porque 24 del 6, primer recuperatorio, ¿sí? Recuerden que es una oportunidad, si no les fue bien el parcial,
para aprobar el parcial, o sea, en el recuperatorio. Y para quienes quieran subir nota, recuerden que siempre les queda la nota más alta que se saque. ¿Está bien? En ese sentido, aprovecho para que quede grabado este mensaje que les dimos de hemos actualizado el sistema de notas, es decir, si a alguien le va muy bien, se puede sacar un 11, pero en particular, el nuevo sistema de notas hace que o se saquen la misma nota que tienen o se saquen una nota más alta. Entonces, vayan a su parcial, ya sea que lo tengan físico, les hayan mandado una foto, revisen las notas que tienen en los ejercicios, compárenla con la tablita de puntajes, porque ahora esa tablita podría darles una nota más alta. Entonces revisen eso y nos avisan. Nos hacen una foto, che, esta es mi tablita de notas, y según la nueva tablita es más nota, entonces nosotros le actualizamos la nota. No lo podemos verificar nosotros porque no tenemos los parciales físicamente y no nos guardamos todas las tablitas de notas, sino que directamente nos guardamos la nota final. Bien, entonces para quienes estén cursando este cuatrimestre nuevamente, acá tenemos el primer recuperatorio. Después, el jueves 27, ¿sí? Después del recuperatorio, el jueves 27 tendremos la última clase de la materia, la introducción a computabilidad y máquinas de Turing. Eso, en particular, como les habíamos avisado, va a ser de forma presencial, ¿sí? Martín va a estar en la facu para dar esa clase, la va a dar de la mejor manera, y después va a salir corriendo a Algoritmos 2, donde vamos a estar tomando exámenes que corregimos en el momento, así que necesitamos todas las manos posibles, por eso va a ser presencial. Es esperable que el recuperatorio que se toma el 24 se den las notas el día primero, ¿sí? El día primero no hay actividad de la materia, entonces esas notas se entregarían de manera virtual. Vamos a publicar ¿cómo se dice? Vamos a publicar la planilla con las notas y ustedes nos escriben para poder pasarles el examen, sacarles unas fotitos para que lo puedan ver, para en cualquier caso prepararse de la mejor manera al segundo recuperatorio, que es el 8 de julio. ¿Sí? Serían como las cosas, las clases que quedan en la materia y exámenes. Tenemos que han entregado el TP3. De nuestro lado tenemos la tarea de corregir el TP3. Y quien no haya entregado todavía estará trabajando en eso. Y hay una fecha límite para los autómatas, que me parece que es el 8 de julio, de los ejercicios de autómatas que hayan disponibles, hacer esos ejercicios de autómatas. Les vamos a aclarar cuántos autómatas, cuál es el puntaje que se requiere de autómatas en cualquier caso. Dice Mariano, ¿las defensas o dudas por dónde serían? Por Slack del Recu me refiero. Sí, en cualquier caso, si no tenemos una instancia donde podamos vernos presencialmente para revisar cualquier nota, lo podemos hacer de manera virtual por Slack, tal cual. Igual en cualquier caso, si algo requiere después juntarnos presencialmente, también se puede hacer. Me imagino, en el mejor de los casos, les va bien, pero les parece que pueden sacarse mejor nota. Por decir algo, el 8 del 7 vamos a estar en la facu y lo podemos revisar. Si no recuerdo mal, mira, tengo una tablita. El jueves 4 del 7 también vamos a estar en la facultad por algoritmos. Por lo tanto, quien quiera ver su parcial presencialmente antes del recuperatorio, podemos coordinar para hacerlo ese día también. Bien, eso, más fechas, buenísimo. Y con lo que es las actividades de RPL, actualmente esto ya no se ve así. Esta captura la saqué hoy a las 4 de la tarde y después se me ocurrió agregar el ejercicio 0 para mostrarles el código. Pero ustedes lo van a ver más o menos. Lo que está en blanco lo van a ver, lo que está en gris todavía no. Todo lo que está en blanco ya lo pueden resolver, lo pueden ir resolviendo. Y en estos ejercicios todavía queda tarea de nuestro lado, resolver algunos temitas de implementación con RPL. En cualquier caso, les avisaremos por Slack cuáles son exactamente los ejercicios que se requieren de autómatas y eventualmente si podemos resolver las cuestiones de RPL en estos casos, también les haremos saber qué ejercicios se requieren, cuáles no, o la totalidad de puntaje que se requiere para el tema de autómatas en RPL. Los puntajes estos de autómatas son todos de un punto porque son simplemente aprobar o no aprobar. No son referidos a su dificultad. Simplemente nosotros eventualmente nos fijaremos cuántos puntos sumaron en esa guía y si es mayor o igual al puntaje mínimo pedido, quedará aprobado
Y no es una entrega con puntaje, es más bien automáticamente si está aprobado o no está aprobado. Siempre es una forma de evaluar ese tema. ¿Ok? Dicho eso, creo que ya nos pusimos en tema con todas las cuestiones de la materia que estamos, ¿dónde estamos? Nos falta una clase, ¿sí? Entonces hay que hacer también los que van a agregar o solo los que están. Eso se lo vamos a hacer llegar, ¿está bien? Por el momento pueden hacer los que están, porque son los que están disponibles, ¿sí? Eventualmente haremos la comunicación con todo lo que, con la decisión final en función de qué llegamos a hacer y qué deseamos nosotros también evaluar. Bien. Dicho eso, perfecto. Entonces, nos estamos viendo a quienes estén pasando el día 24 para el RECU. Estaríamos viendo el día 27, y lo voy anticipando, el día 27 nosotros vamos a habilitar lo que es la encuesta de fin de cursada, que es una forma de su parte anónima de irnos diciendo, de que ustedes nos puedan decir un poco qué estamos haciendo bien y qué cosas podríamos mejorar, ¿sí? Si bien pueden acercarse a nosotros y decirnos, mira, podrían hacer esto mejor, esto otro, tienen la posibilidad de hacerlo de forma anónima y para nosotros es la mayor herramienta que tenemos para asesorar qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que estamos haciendo bien, y definitivamente le prestamos mucha atención a sus opiniones para que, bueno, quién sabe, cuatrimestre a cuatrimestre la materia sea mejor. ¿Ok? Dicho eso estamos, nuevamente un saludo a la inmensa mayoría que el día de hoy nos ven diferido. Voy a detener la grabación y nos estamos viendo.